descubre esta increíble historia de amor que transformó vidas de manera extraordinaria. En un pequeño pueblo de Veracruz, Javier, un joven ingeniero de 28 años, se encontraba atrapado en la rutina de una fábrica de autopartes. Su mente brillante brillaba en un entorno oscuro, donde el sonido monótono de las máquinas ahogaba sus sueños. Desde el fondo de su alma, anhelaba más que un trabajo seguro, deseaba cambiar el mundo. Pero la voz de su madre resonaba en su mente: lo importante es tener un trabajo estable. Esa presión familiar lo hacía dudar de sus aspiraciones, de su esencia. Clara, la maestra de primaria, llegó como un rayo de esperanza en su vida. A sus 26 años, encarnaba la pasión por la educación en un sistema que parecía abandonarlos a su suerte. Desde su primer encuentro en la biblioteca del pueblo, sus miradas se entrelazaron y con cada conversación, descubrieron la chispa que los unía. Sin embargo, pronto, la diferencia entre sus deseos y las expectativas les pesaba como una carga. Mientras Clara luchaba por dar lo mejor a sus estudiantes, Javier se sentía limitado, arrastrado por un camino que otros definían. La conexión entre ellos se profundizaba, pero las palabras de su madre emergían en su mente como sombras persistentes: no puedes arriesgarte, hijo. La estabilidad es lo primero. Esa advertencia le generaba una angustia interna, una lucha constante entre el deseo de seguir sus sueños y la necesidad de complacer a su familia. Pero Clara no se quedaba atrás. Ella padecía la frustración de un sistema educativo que ignoraba a sus alumnos. Un día, mientras caminaban por los senderos polvorientos del pueblo, ella le reveló su dolor: nuestros niños merecen algo mejor, pero el sistema los aplasta. Esa declaración resonó en Javier como un eco, despertando en él una determinación que no sabía que existía. En sus corazones, una semilla de cambio germinó. Comenzaron a soñar juntos, a planear un proyecto que permitiera crear un espacio educativo digno. Sin embargo, el miedo se apoderaba de Javier. ¿Sería un egoísta si dejaba de lado lo que su familia esperaba de él por un sueño que parecía incierto? Sus noches se tornaron inquietantes, con pensamientos turbulentos que despertaban ansiedades. A cada paso que daba con Clara, sentía que el peso de su familia se hacía más pesado, más opresivo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de presentar su proyecto ante la comunidad se acercaba, y la presión era palpable. Javier sintió como la angustia le apretaba el pecho. Una antigua amiga de su madre había mencionado: Javier, el éxito está en lo seguro. Esa frase lo perforó, sembrando dudas sobre su relación con Clara. En el último momento, se vio atrapado en una red de expectativas y responsabilidades, sintiendo que el amor que había florecido entre ellos podría ser el sacrificio que él tuviera que hacer para cumplir con su legado familiar. Mientras la multitud se congregaba, un comentario sobre la relación de ambos encendió el fuego de la crisis interna que ya lo consumía. Con el corazón en la garganta, Javier enfrentó la más aterradora de las decisiones: ¿debería permanecer en su camino seguro, alejándose de Clara, o arriesgarlo todo por un sueño, por un amor que lo empujaba hacia el caos y la esperanza? A medida que las miradas de la comunidad se centraban en ellos, lo único que quedaba claro era que su lucha apenas comenzaba. Las miradas del público se sentían como balas disparadas a su inseguridad. Javier podía escuchar el murmullo de la multitud, un eco en su mente que lo mantenía atrapado en un torbellino de pensamientos. La idea de presentar su proyecto lo llenaba de una adrenalina inquieta, pero esa misma energía se tornaba en dudas ensordecedoras. Mientras Clara se preparaba a su lado, su mirada era un faro de luz en medio de su tormenta interna. Sabía que todo lo que había estado construyendo con ella durante las últimas semanas no era solo un proyecto educativo, era una manifestación de sus esperanzas y una respuesta a su anhelo de cambio. Javier se cuestionó si estaba listo para dar ese paso. Podía dejar atrás la expectativa de su madre, las enseñanzas sobre la estabilidad laboral que, aunque bien intencionadas, parecían ahora cadenas que anclaban su ambición. Las presentaciones llegaron y, uno tras otro, los miembros de la comunidad expusieron lo que habían estado haciendo. Cada discurso resonaban en su mente, llenándolo de inseguridad. Finalmente, cuando le tocó el turno, el grupo se quedó en silencio, esperando que Javier hablara. Respiró hondo, intentando concentrarse en los rostros familiares que lo rodeaban, buscando un poco de valentía en las miradas de Clara, pero la incertidumbre lo llenaba. Abrió la boca y las palabras fluyeron, imprevistas y casi como un acto de autodefensa.
Comenzó a hablar de sus sueños, de la educación como herramienta de cambio, pero en el fondo, su voz temblaba ante el miedo de decepcionarlos. La vulnerabilidad se tornó evidente en su tono. Después de todo, no solo se trataba de un proyecto, sino de su propia lucha personal. Sé que muchos creen que lo seguro es lo más importante, pero a veces lo que parece arriesgado es lo que realmente importa, dijo, sintiendo como el sudor le corría por la frente. Era una declaración no solo sobre su proyecto, sino también una forma de reivindicación de su propio camino. Las palabras resonaron en su propio pecho como un eco de su verdadera aspiración. Sin embargo, sus pensamientos rápidamente resurgieron con la advertencia materna: no puedes arriesgarte. Esa frase se volvía un eco perturbador que agitaba su corazón. Al ver a Clara, comprendió que no solo compartía una visión con ella, sino que ella también estaba poniendo en juego su futuro, arriesgando su posición en un sistema que no la apoyaba. Darse cuenta de esto le otorgó una chispa de determinación. Al concluir su discurso, Javier sintió que la obligada sonrisa pintada en su rostro no podía ocultar la incertidumbre que aún lo invadía. La respuesta fue una mezcla de murmullos, algunos apoyos, otros recelosos. No era el impacto rotundo que había imaginado. Las miradas se dispersaban y sus pensamientos caían nuevamente en el caos, confundidos entre la necesidad de complacer a su madre y la urgencia de pelear por sus sueños. Entre esos pensamientos turbulentos, la voz de Clara rompió el instante de vacío. «Lo hiciste bien», dijo con una sonrisa suave pero genuina. Sin embargo, su voz se llenaba también de dudas, lo que encendió en Javier un nuevo sentido de responsabilidad. ¿Y si no solo era su futuro el que corría riesgo? En su mente, la idea de haber decepcionado a su madre empezó a seguirlo como una sombra. La mirada de Clara, aunque siempre alentadora, parecía también un recordatorio del riesgo que enfrentaban juntos. A medida que se alejaban del evento, una pregunta ardía en su mente: ¿podría realmente enfrentarse a la voz de su madre e ir en busca del cambio sin sacrificar el amor y la conexión que había encontrado en Clara? La lucha por su identidad profesional y personal apenas comenzaba, y por primera vez, Javier se sintió impulsado por un deseo auténtico de hacer lo correcto. Pero, este momento de claridad pronto se vería amenazado por un consejo inesperado que cambiaría su perspectiva para siempre. La anhelante decisión que ahora enfrentaba se convertía en una encrucijada, donde no solo su futuro como ingeniero estaba en juego, sino también su amor por Clara. El eco de su propia voz resonaba en la mente de Javier mientras avanzaba hacia su departamento. Las palabras que había dicho en la presentación se repetían como un mantra, cada una avivando sus dudas y esperanzas. La decisión que había tomado, sin embargo, no solo lo concernía a él. Era la tercera persona en una relación donde la opinión de Clara pesaba tanto como la de su madre, y cada duda sembrada en su mente se multiplicaba cuando pensaba en ella. En casa, Javier se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y bocetos de su proyecto. Los trazos de sus ideas, que antes parecían llenos de promesas, ahora lo miraban desde la hoja en blanco, desafiándolo a actuar. La incertidumbre lo atormentaba. Se preguntaba si sus aspiraciones eran lo suficientemente fuertes como para luchar contra las expectativas que lo habían moldeado durante años. Decidió que necesitaba claridad. Tal vez escribir sería la vía para estructurar sus pensamientos. Abrió un cuaderno y dejó que sus pensamientos fluyeran. Las palabras se entrelazaban, revelando un jazmín enredado de deseos y temores. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se cuestionó con franqueza. La respuesta se tornaba borrosa bajo el peso de su pasado. Su madre, con esa voz dulce pero asfixiante, le enseñó a valorar la seguridad por encima de todo. Sin embargo, en su interior, Javier sentía un anhelo casi visceral por la posibilidad de crear algo significativo. El día siguiente trajo consigo una conversación inesperada con Clara. Ella le propuso salir a caminar por el parque, un ritual que había fortalecido su conexión. Durante el trayecto, su conversación giró en torno a los desafíos que enfrentaban, pero también a los sueños que ambos compartían. Clara, con su voz firme, le dijo: no te dejes limitar por lo que otros esperan de ti. Tus deseos son legítimos. Las palabras de ella resonaban, limpiando un poco la neblina que cubría su mente. A medida que caminaban, Javier sintió que su mundo se expandía. Al discutir su proyecto con Clara, descubrió un talento oculto, la capacidad de visualizar con claridad las ideas complejas y transformarlas en algo que otros pudieran entender. Era como si las palabras en su cuaderno cobraran vida ante él. Su pasión por la educación y el deseo de impactar en la vida de las personas se acentuaban a cada paso. Sin embargo, al regresar a casa, una sombra de duda volvió a cruzar su mente. El juego de palabras entre tomar riesgos y buscar la estabilidad se tornaba más confuso. La determinación que había sentido esa mañana comenzaba a diluirse. Con cada visión de futuro que elaboraba, su mente retrocedía al eco de su madre:
el riesgo es una locura. Esa advertencia lo apresaba una vez más en una jaula de expectativas. En las noches siguientes, Javier se sumía en un ciclo de reflexión entre su deseo de avanzar y su miedo a decepcionar. Había momentos en los que visualizaba su vida como un ingeniero exitoso, pero paralelamente sentía que eso aísla su esencia, como si estuviera dejando atrás partes fundamentales de sí mismo. Fue entonces que decidió que necesitaba una confrontación directa. Se planteó una meta: hablar con su madre. La idea de enfrentarse a la figura que había significado tanto en su vida lo aterrorizaba, pero también despertaba en él una chispa de desafío que no podía ignorar. El día se aproximaba, y con ello, la necesidad de consolidar su resolución. ¿Podría realmente desafiar la expectativa materna sin romper el vínculo que siempre había valorado? La lucha interna alcanzaba su clímax en su mente, y con una claridad renovada, Javier supo que este enfrentamiento definiría no solo su futuro profesional, sino todo lo que quería ser como persona. Con el corazón acelerado y una determinación creciente, se preparó para la conversación que podría cambiarlo todo. La tensión se palpaba en el aire, estaba a punto de dar un paso crucial en su viaje hacia la autodeterminación y el amor. El instante del enfrentamiento se acercaba, y Javier se dio cuenta de que, al final, lo que más temía era su propia capacidad de volar lejos de la seguridad que había conocido. Solo quedaba una pregunta en su mente antes del gran día: ¿estaría listo para descubrir quién era realmente, sin las cadenas de las expectativas ajenas? Javier se despertó con un nudo en el estómago. La mañana que había anticipado durante semanas finalmente había llegado. A medida que se preparaba para el encuentro, cada ritual cotidiano se convertía en un recordatorio de la carga emocional que llevaba sobre sus hombros. Mirarse en el espejo lo enfrentaba a la imagen de un hombre atrapado entre las expectativas de otros y sus propios anhelos. Una taza de café humeante delante de él, la calidez del líquido solo contrastaba con el frío en su pecho. Hoy podría cambiarlo todo, pensó, y la idea lo inquietó. Mientras tomaba pequeños sorbos, Javier volvió a repasar mentalmente lo que quería decir. Pero las palabras se retorcían en su mente, como si fuesen un juego de ajedrez en el que cada movimiento podría tener consecuencias desgarradoras. Al salir de casa, las calles parecían más vibrantes. Un grupo de niños jugaba en la plaza, el sonido de sus risas contrastaba con el tumulto en su interior. En el fondo, deseaba sentir esa despreocupación, pero la realidad de su propia lucha lo mantenía anclado. ¿Cómo podía él, un hombre que luchaba por su propio camino, ser la voz de la elección y el cambio? Cuando finalmente llegó a casa de su madre, la familiaridad del entorno lo envolvió. El jardín era un refugio, lleno de flores que su madre cultivaba con dedicación, pero también un recordatorio de lo que siempre había significado para ella: un lugar de seguridad, un espacio conformista. La puerta se abrió y su madre lo recibió con una sonrisa cálida, pero al instante, Javier sintió que el aire se hacía pesado. ¿Te gustaría un café?, preguntó ella, ilusamente ajena a la tormenta que se cernía sobre él. Javier comenzó a sentir, pero dudó. En lugar de una simple respuesta, sentía que lo que iba a decir era algo mucho más grande que un café cotidiano. Se sentaron en la mesa del comedor, el aroma del café llenaba el espacio, pero él no podía evitar que su mente divagara hacia lo que se avecinaba. Con el corazón bombeando, decidió que no podía esperar más. Los buenos modales y la cortesía debían dejarse de lado. Mamá, necesito hablarte de algo importante, comenzó con una voz más firme de lo que se sentía. Las palabras fluyeron torpemente al principio, pero su determinación crecía. Mis sueños, lo que quiero hacer con mi vida es algo que nunca hemos discutido realmente. Ella le miraba, la confusión en sus ojos se entremezclaba con preocupación. No era solo una conversación sobre su futuro profesional, era un duelo entre su visión del mundo y la de su madre. Mientras sus palabras llenaban el aire, Javier comenzó a descubrir no solo su pasión por crear, sino también la resistencia que había cultivado en su interior. Cada argumento sólido que presentaba era como un ladrillo que derribaba la barrera de la seguridad que su madre había construido a su alrededor. La conversación se tornó intensa, revelando verdades que llevaban años ocultas. A cada comentario que hacía su madre, su voz se suavizaba y se endurecía en simultáneo, compitiendo con el deseo de complacerla y el anhelo de ser fiel a sí mismo. Aún así, había algo diferente en él, una chispa que antes no había sentido. En esa dinámica de amor y conflicto, comprendió que su deseo de triunfar no era un obstáculo, sino una manifestación de su autenticidad. El miedo que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en un impulso ardiente. Finalmente, después de largos minutos de intercambio, el silencio envolvió la habitación. Javier se dio cuenta de que había dicho cosas que nunca imaginó que se atrevería a expresar, pero la respuesta de su madre aún era incierta. La tensión en el aire era palpable, ella lo miró con esa mezcla de amor y preocupación,
pero ahora Javier no sentía el mismo apretón de su infancia. Este era un vacío que le permitía vislumbrar un futuro. Mientras su mente giraba en torno al resultado, una nueva pregunta emergía en su interior: ¿podría realmente ser el arquitecto de su propio destino sin perder a su madre en el camino? Ese pensamiento resonaba mientras el tiempo se ralentizaba. Su camino no solo dependía del resultado de esta confrontación, también despertaba en él una profunda reflexión sobre sus verdaderos deseos. Con el corazón aún latiendo fuertemente, Javier supo que el camino hacia su emancipación aún estaba plagado de interrogantes. La conversación había desatado una sinfonía de realidades que lo llevaría mucho más allá de ese día. El viaje apenas comenzaba, y con ello, la urgente necesidad de obtener respuestas se volvía cada día más apremiante. ¿Estaría preparado para lo que surgiría a continuación? La inmovilidad del silencio se convirtió en un peso tangible entre Javier y su madre. La expresión de preocupación en su rostro lo instó a hacer más que simplemente esperar una reacción. La verdad había sido su primer paso hacia la libertad, pero ahora se encontraba en un abismo emocional, sin saber si debía continuar o retroceder. Mientras el tiempo se deslizaba lentamente, Javier se dio cuenta de que no podía permitirse la incertidumbre. Claro, había enfrentado fragmentos de resistencia en el pasado, pero aquellos eran simples contratiempos comparados con lo que ahora parecía un déficit de entendimiento entre ellos. Se dio cuenta de que cada respiración profunda que tomaba era un paso hacia adentro, un acto de confrontación no solo hacia su madre, sino también hacia su propio miedo. Con determinación renovada, hizo un gesto de acercamiento. «Mamá, entiendo que esto es difícil de aceptar. Pero esto no es solo sobre mí. Se trata de todos esos momentos en los que he sentido que el camino que elegía o dejaba de elegir no me representaba. No es solo mi futuro lo que está en juego, sino también mi sentido de identidad. Quiero ser quien realmente soy, alguien que se esfuerza por crear algo con significado». La mirada de su madre pasó de la confusión a la reflexión. Por un instante, creyó que sus palabras habían alcanzado un rincón de su corazón donde la esperanza y el amor se entrelazaban. Pero entonces, la preocupación regresó. «Javier, la vida es complicada. Los sueños pueden romperse y los caminos tomar giros inesperados. Quiero que seas feliz, pero también sé que el mundo no es amable con los que se atreven a soñar». Su respuesta resonó en su mente con ecos de su propia inseguridad, pero se dio cuenta de que el temor no era excusa suficiente para renunciar a su verdad. «Sé que el mundo puede ser duro, pero ¿no es eso precisamente por lo que debemos esforzarnos más por nuestras pasiones? No quiero vivir en la sombra de lo que otros esperan de mí y más bien aspirar a lo que realmente anhelo». La firmeza de su tono provocó un murmullo de inquietud en el interior de su madre. A medida que la charla avanzaba, Javier se sintió despojado de las capas de miedo que había llevado. No solo estaba expresando sus deseos, también estaba enfrentando a la realidad que a menudo lo había paralizado. Era un ejercicio liberador, un catarsis que revelaba cada resquicio de su ser ante la única persona con el poder de entender. «Quizás, si me das la oportunidad, podré convertir esos sueños en algo tangible», concluyó, apremiando a su madre a abrirse a lo que parecía un cambio inevitable. Ella lo observó, y durante un largo momento, sus ojos se encontraron en una conexión palpable. Javier sintió como la energía en la habitación se transformaba. De la tensión se forjaba una esperanza embriagadora, pero el camino hacia la aceptación total parecía aún distante. «¿Y si te fallo?», preguntó su madre, su voz temblando con fragilidad. El nudo en el estómago de Javier regresó. Esa pregunta era un recordatorio de que, de alguna manera, su búsqueda de autenticidad también implicaba asumir riesgos ajenos. No podemos evitar el hecho de que algunas cosas pueden salir mal, pero debemos aprender a vivir con eso. Solo entonces podemos crecer. La noche avanzaba, y las palabras que una vez se sentían pesadas empezaban a sembrar nuevas posibilidades. Sin embargo, quedó claro que este no sería el final de su conversación, sino un nuevo comienzo en su proceso de evolución. Javier se preguntó si tendría la fortaleza para seguir avanzando solo. Ahora, al dar pasos hacia un futuro incierto, sentía la presión de demostrar que su decisión era la correcta. Pero la realidad también lo golpeaba con otra reflexión. ¿Y si no era suficiente convencerse a sí mismo? Mientras se acomodaba en el sofá y comenzaba a repasar mentalmente su próximo paso, otra pregunta surgió con fuerza. ¿Qué pasaría si este primer intento se convertía en una serie de fracasos que cuestionaran su propia valía? El futuro no solo era incierto, sino sombrío. Y sin embargo, había algo en esa oscuridad que prometía un crecimiento inesperado. Javier sabía que la única manera de descubrirlo era seguir adelante, así que decidió que, sin importar el desenlace, la lucha por su vida valía cada instante. La vida no siempre se sometería a sus deseos, pero eso no lo detendría, y en ese camino, una nueva palabra comenzó a tomar forma en su mente: resiliencia.
podría convertirse en la pieza fundamental para cimentar su verdad y permanecer en pie ante cualquier adversidad que se presentara. Mientras la noche caía, un nuevo desafío empezaba a gestarse en su corazón. A la mañana siguiente, Javier despertó con una inquietud persistente. La luz que se filtraba a través de la ventana resaltaba las imperfecciones de un nuevo día, y una idea le rondaba la cabeza. La resiliencia no era solo una palabra, era un compromiso. Un compromiso que iba más allá de su conversación con su madre, era la promesa de luchar por su verdad, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo. Decidido a no dejar que su miedo lo detuviera, Javier se sentó frente a su escritorio, un espacio que había sido testigo de sus sueños aplazados y sus pensamientos reprimidos. En lugar de la apatía que lo acompañó durante tanto tiempo, ahora se sentía inundado de energía. Con determinación, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva vida, un mapa hacia un destino que él mismo iba a trazar. ¿Qué quiero conseguir?, se preguntó a medida que sus pensamientos fluyeron. La respuesta llegó en forma de visualizaciones, su proyecto de arte, sus futuras exposiciones, las conexiones que deseaba establecer. La claridad en su mente fue liberadora, había convertido la confusión en un objetivo definido. Pero también entendió que la vulnerabilidad acompañaría cada paso que diera. Al terminar de escribir su primera página del plan, Javier sintió una mezcla de ansiedad y emoción. El primer paso debía involucrar acciones tangibles, y eso significaba salir de su zona de confort. Se acordó de un amigo, Martín, un joven artista que siempre había admirado por su valentía para perseguir sus sueños. Sin dudarlo más, decidió llamarlo. La voz de Martín, siempre animada, lo saludó inmediatamente. Javier. ¿Qué tal, amigo? Hace tiempo que no hablamos, expresó, generando una chispa de entusiasmo en el pecho de Javier. Necesito que me ayudes, comenzó, consciente de que pedir ayuda era parte del proceso de crecimiento. Con cada palabra, compartió sus ideas, sus miedos y sus aspiraciones. La reacción de Martín fue más que positiva. Aplaudió su determinación y propuso un encuentro para colaborar en un proyecto artístico conjunto, un espacio donde ambos pudieran explorar sus talentos. Esta es la oportunidad que estaba buscando, pensó Javier. Fue entonces que se prometió también a sí mismo que no solo buscaría el apoyo de otros, sino que aprendería a dar lo mejor de sí. A cada interacción que empezaba a construir, le inyectaba su esencia. Con una nueva meta en mente, Javier se percató de que cada conexión era un paso más hacia su autenticidad. Sabía que del miedo a la aceptación florecería un aprendizaje, tanto recibir como dar. Sin embargo, en medio de esta euforia, una sombra persistía en su interior. ¿Qué pasaría si su nuevo proyecto estaba destinado al fracaso? Pastores de dudas y expectativas ajenas podían seguir acechando. Sin embargo, en lugar de permitir que este temor erosionara su impulso, Javier decidió que sería su motor. Se dijo a sí mismo que cada fracaso sería una lección, un peldaño en su ascenso hacia sus sueños. Esa misma tarde, se encontró con Martín en un café local. La energía en el ambiente era vibrante, llena de oportunidades y cambios. Pero, cuando el café comenzó a llenarse de gente, Javier comenzó a sentir en su pecho la presión de la inminente incertidumbre. Era el momento de comunicar sus ideas. La creatividad no fluía únicamente en su propia mente, sino que ahora necesitaba el eco de los pensamientos de un amigo. Mientras las palabras fluyeron entre ellos, Javier no solo expresaba visiones, también desnudaba sus inseguridades. Era un acto de valentía que lo hizo sentir expuesto, pero cada mirada de Martín lo animaba. Y al final de la conversación, Martín le lanzó un desafío: ¿por qué no expones tus ideas? Hazlo pronto, eso te empujará a materializar ese sueño. Javier sintió un escalofrío. La idea de exponerse, de abrir su corazón y su arte a los demás era abrumadora. Pero este también era su desafío personal, uno que necesitaba aceptar. En sus entrañas empezó a florecer una determinación renovada, irradiando con cada latido. De regreso a casa, Javier reflexionó sobre lo que implicaría esa exposición, no solo desde el punto de vista artístico, sino emocional. Se encontraba ante una encrucijada personal. Aceptar el desafío significaría autentificar su camino y seguir adelante, o era el primer paso hacia un nuevo fracaso. Las preguntas se amontonaban en su mente, pero una cosa era segura, no tenía intención de retroceder. Así, en el refugio de su habitación, decidió que el día en que se presentara ante una audiencia sería el día en el que se abrazarían su verdad y su vulnerabilidad. Con el corazón retumbando, formuló una nueva pregunta en su mente: ¿estoy listo para definirme a través de mi arte, a pesar del miedo? El eco de esa pregunta resonó en el aire, quedando abierto a todo lo que vendría, mientras una nueva realidad comenzaba a tomar forma en su vida. Las puertas de la posibilidad estaban por abrirse, y Javier pronto descubriría si tenía la llave para cruzarlas.
La mañana siguiente, Javier se despertó con una inquietud renovada, una mezcla entre ansiedad y emoción que lo impulsaba a actuar. Había tomado una decisión que marcaría un punto de inflexión en su vida. Se lanzaría a la aventura de compartir su arte, a pesar del miedo palpitante que le provocaba la certeza de la exposición. En su mente, cada pulgarcito daba un paso hacia la aventura, tomó un respiro profundo y revivió el diálogo de la noche anterior con Martín. La idea de una exposición había comenzado a germinar como un reto personal, pero con cada nuevo pensamiento había crecido también un gesto de autoafirmación. A medida que se preparaba, Javier sintió la presión de la inminente realidad. Mirándose en el espejo, pronunció en voz alta su mantra autocreado: soy un artista. Mis emociones son mi poder. Era un recordatorio que necesitaba escuchar, y de pronto, las imágenes de su arte inundaron su imaginación, las texturas, los colores, las historias que anhelaba contar. Con determinación, se sentó una vez más frente a su escritorio y empezó a esbozar un plan. No se trataba solo de armar una colección de obras, sino de construir una narrativa coherente que reflejara su viaje personal. Mientras la tinta de su bolígrafo se deslizaba sobre el papel, una pasión fascinante comenzó a surcar su interior. Cada letra escrita era una exploración de su vulnerabilidad como artista. Se dio cuenta de que las imperfecciones también debían estar presentes en lo que creaba. La mañana se convirtió en tarde, y Javier comenzó a tomar medidas más concretas. Primero, realizó una lista de artistas locales que podrían inspirarlo y a quienes podría acercarse para compartir su experiencia y obtener consejos valiosos. Así se dio cuenta de que su miedo no era un tropiezo, sino un punto de partida. La inquietud que lo acompañaba no era solo un obstáculo, sino un catalizador para superar sus propios límites. Sin embargo, Javier no podía ignorar la sombra de sus inseguridades. Se preguntaba si la recepción de su trabajo sería tibia o ardiente. Cada intento de visualizar el futuro se veía empañado por preguntas que surgían como ecos. ¿Cómo enfrentar la crítica? ¿Qué pasaría si no lograba conectarse con su audiencia? La presión aumentaba en su pecho, pero en vez de sucumbir, eligió una estrategia: convertir ese miedo en motivación. Se recordó que había un poderoso enfoque en poner su historia en el lienzo. Comenzó a ver su vida como un mosaico, una composición que lo representaba por completo, y cada pieza tenía su razón de ser. Una noche, en un arranque de inspiración, Javier se sumió en la creación de una obra significativa, un autorretrato que intentaba capturar esa dualidad entre su temor y su deseo de expresarse. Mientras sus pinceles danzaban sobre el lienzo, su mente se liberaba de inseguridades. Se vio creando de nuevo, conectándose con su esencia, y cada trazo era una afirmación de su valía. Días se transformaron en semanas, y al finalizar el autorretrato, repleta de emoción, Javier sintió que había empezado a comprender verdaderamente su identidad. Pero aún había un paso más que dar: la exposición. La inquietud se intensificaba a medida que se acercaba la fecha. El día que había imaginado comenzó a concretarse en su mente como una realidad inminente. Sería capaz de enfrentar a la audiencia y compartir su verdad. La mañana de la exposición llegó. Su corazón latía con fuerza, un compás de ansiedad y esperanza. Con cada paso hacia el espacio donde mostraría sus obras, recordó su mantra. De pronto entendió que este evento no era solo una oportunidad para mostrar su arte. Era también una celebración de su viaje hasta ese momento, una afirmación de que había elegido vivir auténticamente. Mientras se preparaba, una pregunta más retumbaba en su mente: ¿está realmente listo para asumir la responsabilidad de su propia narrativa artística? En la penumbra del espacio, la luz se encendía sobre sus obras, y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. La multitud estaba a su alrededor, y el aliento contenía las respuestas que tanto deseaba descubrir. Javier, frente a su destino, respiró profundo, y dejó que la pregunta lo inundara: ¿qué pasará cuando finalmente me revele a los demás tal como soy? La luz del día se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio donde Javier había decidido mostrar su obra. La tensión en el aire era palpable, la gente se agrupaba en pequeños círculos, susurros envolviendo cada rincón, y él sintió que su nerviosismo se intensificaba. Mientras su mirada vagaba por la sala, se topó con su autorretrato colgado en la pared, como un faro que lo guiaba hacia su autenticidad. Una parte de él quería retroceder, ocultarse en un rincón, pero otra parte, más fuerte y decidida, sabía que este era su momento. Tenía que dejar de lado el miedo a la crítica, esa voz interna que continuamente cuestionaba su valía como artista. Este evento no era solo una exposición, era un diálogo entre él y el mundo, una oportunidad de mostrar su verdad sin filtros ni excusas. Decidido a no permitir que el pánico lo dominara, buscó un espacio tranquilo fuera de la multitud. Se ubicó en el pequeño jardín que rodeaba el edificio, donde el murmullo de la ciudad se desvanecía en el aire fresco. Cerró los ojos, inhalando profundamente, necesitaba reconciliar su mente.
¿Qué haría un artista genuino en este momento?, se preguntó. Mientras luchaba con la respuesta, recordó las voces de quienes había consultado en su travesía artística. Martín había hablado sobre la vulnerabilidad como un superpoder. Otros artistas habían compartido sus historias de fracasos y triunfos, el hilo común que conectaba sus vidas. Javier comprendió que la conexión personal era la esencia del arte. No debía buscar el elogio, sino la resonancia. Con esta nueva perspectiva, su enfoque cambió. Decidió que no solo compartiría su obra, sino también las historias que las acompañaban. Regresó al interior con una renovada luz en sus ojos. Se acercó a la primera persona que vio, una mujer con la que tuvo un intercambio breve pero significativo. Este cuadro, comenzó, es más que una representación de mí, es la lucha entre mi miedo y mi deseo de ser escuchado. Al pronunciar las palabras, sintió que parte de su temor se desvanecía, como si el compartir su historia tuviese un efecto liberador. Mientras la noche avanzaba, Javier se encontró en conversaciones más profundas con otros asistentes. Descubrió que muchos de ellos luchaban con las mismas inseguridades y añoranzas de conexión. Esta revelación lo llevó a un entendimiento aún más profundo. Su arte no solo servía como una ventana a su mundo, sino como un espejo que reflejaba las luchas de los demás. Cada trazo de su autorretrato representaba no solo su historia, sino la humanidad en su conjunto. El clímax de la exposición llegó cuando se vio rodeado de una multitud, ansiosa por escuchar su relato. Palabras fluyeron de sus labios, y mientras hablaba, sus manos se movían como si fueran pinceles, ilustrando la historia de su viaje. Al cerrarse el telón de su intervención, la sala estalló en aplausos. Javier sintió que cada sonora aclamación resonaba como una validación de su existencia, un eco del camino recorrido. Sin embargo, al final de la noche, una sombra persistente lo invadió. Cuestionamientos acerca de lo que vendría después comenzaron a nublar su mente. ¿Esta exposición sería suficiente para mantener la conexión creada, o sería un destello efímero en su trayectoria artística? Mientras empezaba a desmontar su espacio y despedirse de los asistentes, la incertidumbre se erguía ante él como un nuevo lienzo en blanco, un desafío que requería tanto valentía como su propio autorretrato. La pregunta que se alzaba en su mente se hizo más clara: ¿qué pasos seguirán esta revelación? Con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, supo que la verdadera aventura apenas comenzaba. El sonido de las últimas conversaciones y risas se desvanecía lentamente, y mientras Javier recogía los restos de su exposición, su mente danzaba entre la euforia y la ansiedad. Había compartido su alma, pero ahora se preguntaba cómo capitalizar esa conexión. ¿Podría construir algo duradero sobre esta experiencia? Los días que siguieron a la exposición se volvieron un mar de reflexión. Cada encuentro y cada palabra que había compartido volvían a su mente como olas de un océano, empujándolo hacia la posibilidad de un nuevo camino. La interacción con los asistentes lo había iluminado. Su arte, como una forma de vulnerabilidad, había tocado fibras sensibles. Sin embargo, la inquietud lo acechaba. Si el arte era un espejo, ¿cómo podría escarbar más hondo y descubrir lo que aún estaba oculto en el fondo de su ser? Uno de esos días se encontró en la biblioteca local, absorto en libros sobre técnicas artísticas y biografías de renombrados artistas. Algo en una frase pasó a convertirse en su mantra: la creatividad florece en la disciplina. Reflexionó sobre cómo su vida había sido un mar de improvisaciones. Quizás era hora de establecer una rutina, un ciclo de trabajo que no solo le permitiera crear más, sino profundizar en cada obra. Y si podía explorar no solo la parte de él que había mostrado, sino las partes que aún permanecían en las sombras. Cada mañana, al amanecer, Javier se sentaba frente a su lienzo. No había un aviso de que iba a crear, simplemente un impulso, una necesidad de plasmar los pensamientos que lo consumían. A medida que las semanas pasaban, comenzó a notar un cambio en su estilo. Las formas tomaban vida, los colores gritaban verdades ocultas, y poco a poco su obra comenzó a resonar con ecos de autenticidad aún más profundos. Sin embargo, junto con el crecimiento creativo, la sombra de la autoexigencia lo acompañaba. Las críticas internas se intensificaron. ¿Es esto suficientemente bueno? ¿Vas a defraudar a quienes conectaron contigo en la exposición? Fue un torbellino que le resultaba difícil de navegar. Javier sabía que tenía que aprender a manejar estas voces críticas, a convertirlas en un impulso en lugar de un freno. Decidió asistir a un taller de autocrítica organizada por un colectivo artístico local. Allí, se encontró con artistas que experimentaban patrones similares de duda. Este intercambio se volvió un espacio seguro, donde cada uno compartía sus temores y anhelos. A través de sus relatos, Javier descubrió un poderoso recurso: la vulnerabilidad compartida. No estaba solo en su lucha. A cada paso, se sentía más fuerte y capaz, y comenzó a replantearse su enfoque sobre el arte. La perfección era un espejismo,
lo valioso residía en la sinceridad de su proceso. Pronto llegó la oportunidad de presentar su nueva obra en una galería más grande. Aunque la fecha se acercaba, la inseguridad lo mantenía despierto por las noches. Sabía que esta exposición sería un desafío distinto, no solo por la presión de escalar, sino porque se enfrentaba a su evolución. Se atrevería a mostrar su verdad, no solo lo que había creado, sino lo que había aprendido sobre sí mismo en el camino. Un día, mientras trabajaba en un nuevo autorretrato que capturaba su actual estado emocional, comprendió que la verdadera conexión que buscaba no radicaba en el reconocimiento externo, sino en la aceptación interna. La cuestión que resonaba en su mente era clara: ¿podría finalmente aceptar su vulnerabilidad como el núcleo de su arte? Sus días se hacían más intensos, y la fecha de su próxima exposición se acercaba inexorablemente. Con cada trazo, se sentía más preparado, aunque la ansiedad persistía. Sin embargo, en su interior, latía una nueva determinación. Era hora de enfrentar esta nueva etapa, no como una presentación ante el mundo, sino como un acto gestado en su transformación personal. La pregunta que se alzaba ahora era contundente: ¿logrará Javier hacer de su vulnerabilidad su mayor fortaleza artística? La respuesta, como su arte, aún se estaba formando, con cada color aplicándose en ese lienzo en blanco de su vida, listo para ser descubierto. El día de la exposición finalmente había llegado. Javier se encontraba en el vestíbulo de la galería, con las palmas húmedas y un nudo en la garganta. Cada paso que daba hacia el espacio donde sus obras serían visibles sentía como un latido en su pecho, recordándole que no solo se trataba de arte, sino de su vida, de sus decisiones y su autenticidad. El eco de las palabras de Martín resonaba en su mente: la vulnerabilidad es tu superpoder. Al entrar, fue recibido por un mar de miradas. Había un aire de expectativa que le producía una mezcla de ansiedad y emoción. Cada uno de los cuadros que estaba expuesto representaba un capítulo de su viaje interior. Pero lo más importante, había aprendido a compartir no solo su arte, sino también su historia, las luchas, los fracasos, las victorias. Mientras los asistentes comenzaban a fluir, Javier dejó que las palabras danzaran en su mente, formulándose en oraciones que ardían por salir. Una mujer se acercó a él, admirando su obra, y en ese instante, él comprendió que su tarea no era solo mostrar su arte, sino abrir un espacio para el diálogo. Con una sonrisa cálida, comenzó a hablar sobre su proceso. Cada historia detrás de una obra revelaba su esencia, recibiendo una respuesta genuina de quienes lo escuchaban. La conexión instantánea que sentía con su audiencia, sus ojos iluminándose al identificar sus propias luchas en las pinceladas de su obra, era un combustible que nunca había experimentado. A medida que la velada avanzaba, Javier se dio cuenta de que su propósito iba más allá de la mera presentación de su arte. Era un acto de valentía, donde cada interacción era un paso hacia la aceptación pública de su verdadera identidad. Había logrado superar el temor a la crítica, abrazando la vulnerabilidad que antes lo paralizaba. En cada conversación, lo que se levantaba era un eco de reconocimiento, no solo hacia su trabajo, sino hacia la lucha de ser auténtico en un mundo que a menudo empuja hacia el conformismo. El clímax de la noche llegó cuando se levantó para dar un discurso. Respirando hondo, se sintió invadido por una tranquilidad que nunca había experimentado. Hoy, no solo muestro mi arte, muestro quién soy realmente. Este viaje no ha estado exento de miedos, pero a través de cada trazo, he aprendido a abrazar mi vulnerabilidad. He descubierto que la creatividad florece en la autenticidad, y cada uno de ustedes es parte de esta creación. Los aplausos resonaron en el aire y, por primera vez, se sintió pleno. Era una validación de su lucha interna y de su evolución personal. El reconocimiento de su voz y su arte, finalmente, lo liberaba de las cadenas de expectativas ajenas. Observando a la multitud, sintió como un nuevo capítulo se inauguraba en su vida. Estaba listo para llevar su arte más allá, para explorar nuevas formas de expresión que reflejaran su esencia, y sabía que cada paso que diera era parte de un camino que había elegido con valentía. Esa noche terminó con un número de contactos nuevos y promesas de futuras colaboraciones. Javier sintió que el miedo que había cargado había sido transformado en energía creativa. Sus inseguridades no habían desaparecido, pero habían cambiado de forma, convirtiéndose en impulso para seguir adelante. Al salir de la galería, el aire fresco de la noche lo envolvió como un abrazo cálido. Había vencido no solo el miedo a la opinión ajena, sino a la voz crítica que había vivido en su interior por tantos años. Aceptando su vulnerabilidad como parte esencial de su arte, Javier había alcanzado un estado de confianza sólida en sí mismo, estableciendo las bases de una trayectoria auténtica y significativa. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba decidido a seguir creando, aprendiendo y creciendo. En ese momento, entendió que la verdadera estabilidad radicaba en ser fiel a uno mismo.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es crucial.